En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre seas bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día lunes 18, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva. Un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra, todo el cielo y todas aquellas personas que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, lunes 18, habla Señor que tu siervo escucha. Daniel 13, del 1 al 9 y del 15 en adelante. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelsia, mujer muy bella y religiosa. Sus padres eran honrados y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un parque junto a su casa. Como era el más respetado de todos los judíos, solía reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el parque de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario. Cuando salía a pasear en el parque y se enamoraron de ella, pervirtieron su corazón y desviaron los ojos para no mirar a Dios ni acordarse de sus justas leyes. Un día, mientras acechaban ellos el momento oportuno, salió ella como de ordinario sola con 2 criadas y tuvo ganas de bañarse en el parque, porque hacía mucha calor y no había nadie allí, fuera de los 2 ancianos escondidos. Y acechándola, Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del parque mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del parque están cerradas, nadie nos ve y nosotros estamos enamorados de ti. Consiente y acuéstate con nosotros, si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despechado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida, si hago eso seré rea de muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes de pecar contra Dios. Susana se puso a gritar y los ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del parque. Al oír los gritos en el parque, los servidumbres vino corriendo por la puerta lateral
a ver qué le había pasado, y cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron ir a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes, toda su familia, y cuanto la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el parque, salió esta con dos criadas, cerró la puerta del parque y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del parque y, al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y, abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras las llevaban para ejecutarlas, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio un gran voz: no soy responsable de ese homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero estáis locos, israelitas? ¿Con qué discutir la causa ni apurar los hechos condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falsos testimonios contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros y explícate por qué Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables. Contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la vistes, dime, ¿debajo de qué árbol los vistes abrazados? Él respondió: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha decidido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo
se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendisteis abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios guarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio. Por su propia confesión, según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me haces recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Me guías por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, Señor, nada temo, tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, Señor, nada temo, tú estás conmigo. Juan 8, del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba a los escribas, a los fariseos, le traían una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda en adelante y no peques más. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aunque camine por cañadas oscuras, Señor, nada temo, tú estás conmigo. ¿Qué Dios nos enseña hoy o qué Dios nos quiere enseñar hoy en la lectura que tuvo bien larga? Sí. La primera. Cuando vas a Jerusalén, hay unas montañas que parecían gemelas o parecen gemelas de un lado a otro. De hecho, cuando se apareció Goliat,
en un lado estaban los judíos y en el otro lado estaban los filisteos. Y Goliat siempre bajaba de la montaña de los filisteos a la colina y asustaba a los judíos. Esas son cañadas, ¿no? Caminos que por la noche pues dará miedo caminar por ahí, porque son largos caminos y no sabes lo que te vas a encontrar. Y solamente hay dos salidas, por donde entraste y por el camino que vas para enfrente, y te pueden bloquear y te pueden hacer daño. Pues es lo que Jesús nos enseña hoy, Dios nos enseña que aunque camine por esos lugares, no debo de temer porque Dios está conmigo. ¿A qué compararemos las cañadas oscuras? ¿Cómo con qué? Con en nuestro corazón, los pecados. A veces nos sufrimos nosotros por cualquier cosa. Enfermedades, porque tengo esta enfermedad. Si estás alejado de Dios, si Dios no es tu pastor, el miedo te corroe, sufres por una enfermedad, porque vas a perder el trabajo, porque tu matrimonio se va a acabar, porque los hijos, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa se convierte en una cañada oscura para toda persona que está alejado de Dios. Cualquier cosa insignificante, cualquier cosa, ¿por qué? Porque Dios no es el pastor. El pastor está siendo el otro, el enemigo de nuestras almas. Y aquel se alimenta ¿de qué? Pues del temor. Causa temor, y entre más temor tengas tú, el más fuerte es. Por eso lo primero que tenemos que aprender a hacer que el Señor sea nuestro pastor. ¿Y qué es un pastor? El que te guía. Uno que guía a las ovejas. Y las ovejas, dijeron la vez pasada, Dios nos compara con las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas están ciegas, nomás ven puras sombras, se guían por la voz. Y así estamos nosotros, no podemos ver a Jesús, pero lo podemos oír. Y si queremos lo podemos seguir. Pero también el otro habla. Entonces, como no vemos, nos podemos equivocar. Por eso decía Dios, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Tenemos que conocer a Dios y seguirlo. Si yo quiero que Jesús sea mi pastor, tengo que reconocer su voz y seguirlo. Y su voz es su palabra. Y el Salmo dice en el primer versículo, ¿cómo yo puedo identificar a mi pastor en la actualidad? En la actualidad. Porque Jesús es espiritual, pero ¿cómo lo puedo identificar? ¿Cómo lo puedo hallar? El Salmo nos lo enseña. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Versículo 1. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, lo primero que nos enseña Dios, que Él va a ser nuestro pastor. Y que tenemos que oírlo porque Él nos va a guiar. Sí. Guiar, dijiste tú, guiar significa llevarte de un lugar a otro lugar donde tú quieres llegar. Por ejemplo, cuando fuimos a Roma, pues podíamos ir a los lugares turísticos que queríamos si buscábamos un guía, y llegábamos inmediatamente porque el guía ya conoce y él nos iba enseñando lo que significaba cada cosa. Así Jesús en lo espiritual. Si queremos llegar al cielo, Él nos va a mostrar el camino para llegar al cielo. Pero si no queremos un guía, ¿podemos llegar al cielo? Sí, pero a lo mejor pueden pasar dos cosas. O no llegamos, o simple y sencillamente nos vamos a tardar demasiado, ¿no? Por eso tenemos que tener un guía, y el guía es Cristo. Y nos enseña lo primero. Jesús nos alimenta, satisface nuestra hambre y nuestra sed. Entonces,
El lugar donde yo puedo identificar a Jesús es donde haya pasto verde y buena bebida. Y ese lugar es la iglesia, porque Cristo es la iglesia. Por eso instituyó su iglesia. Ayer decíamos, Dios se quiso manifestar para que lo conociéramos, se manifestó en un hombre llamado Cristo. Y Cristo, como hace lo que hace el Padre, se manifestó para que lo conociéramos en un templo espiritual llamado iglesia. Y todo lo que está dentro de la iglesia es Cristo. El que es mi oveja conoce mi voz y me sigue. Entonces Jesús dice, aquí está mi cuerpo y mi sangre, verdadera comida y verdadera bebida. San Juan 6:53, los alimentos de pasto verde. ¿Y qué más dice el Salmo? Dice, me guía por senderos justos por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Hay dos caminos, el camino de la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el camino de la perdición. Yo reto a cualquier persona que tenga estudio bíblico, que con un corazón puro, limpio y sincero, si no es de la Iglesia Católica, que vaya a la misa y vea la doctrina que Cristo dejó. Ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Toda la doctrina, pedir perdón. ¿Para qué? Para poder ser dignos de recibir su bendito cuerpo y su bendita sangre, los verdes pastos y aguas de fuente viva. Es real. Jesús nos guía por el camino, por los senderos correctos. Si yo no camino por ese sendero, me voy a ir por los senderos oscuros, y si no tengo a Jesús, me voy a perder. Por eso el versículo 3 enseña, ahí en el Salmo, Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Sin término. Dice, preparas una mesa enfrente de mí. Y el sacerdote dice, felices o bienaventurados los invitados al banquete del Señor, la Santa Eucaristía. Me unges con óleo, el óleo es el Espíritu Santo. Cuando tú te alimentas del cuerpo y de la sangre de Cristo, quiere decir que ya estás limpio de pecado. Jesús, lavándole los pies a los discípulos, Pedro dijo, no me lavarás a mí, si no te lavo no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces lávame completo, dijo, no, solamente los pies, ustedes ya están limpios. ¿Por qué los pies? Porque son los que se ensucian en el camino, son los pecados. Jesús, iglesia, Jesús sacerdote los limpia, y después Jesús sacerdote nos da la Eucaristía. Por eso cuando le limpió los pecados, cuando los lavó los pies, después se fueron a la mesa y comieron el cuerpo bendito de Jesús. Jesús prepara un banquete, y al comer ese banquete nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Y dice, que decía, me lleno de tu bondad, algo así. Dice, y mi copa rebosa, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Yo no puedo habitar en el cielo sin la bondad y la misericordia de Dios, que me acompañen todos los días. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes por toda la vida, hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo? En la Santa Eucaristía. ¿Y cómo yo puedo gozar de la bondad y de la misericordia? Puedo cometer pecados porque soy un miserable pecador, pero tengo a Jesús, sacerdote, quien le da el Espíritu Santo, quien perdona los pecados.
Jesús, en Juan 20:23, mostrándole las llagas a los discípulos, dijo, vayan, así como el Padre me envió, ¿a qué lo envió? A perdonar pecados. Vayan ustedes, hagan lo mismo. Pero antes de ir ahí, sopló y dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la bondad y la misericordia de Dios quien perdona los pecados, no es el sacerdote. El sacerdote solamente es instrumento del Espíritu Santo de Dios para limpiarnos a nosotros. Y cuando nos limpia, viviremos en su casa por siglos enteros. Y esto es importante, porque en la primera carta de Daniel que tú leíste, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. No la vamos a leer porque está grandísima, Sí. pero los que están en su casa lo pueden leer. Pero de lo que nos acordamos, habla de una pareja que tenía una hija y la educaron conforme a la ley, a la palabra de Dios. El primer ejemplo, si yo quiero que mis hijos caminen por cañadas oscuras y no tengan miedo, que Dios los acompañe, pues educarlos conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que hacerles conocer quién es Jesús y qué es la Iglesia Católica y qué significa cada parte de la Iglesia. Enamorarnos de nuestra fe, porque si no lo hacemos así, vamos a criar hijos como los sacerdotes que aparecen ahí. 2 sacerdotes que eran del templo de Dios, pero habían sido criados conforme a la Babilonia, al mundo. Entonces, ¿qué es lo que una persona que se cría o que pone por pastor al diablo, en vez de poner como pastor a Dios? Pues sus pensamientos no van dirigidos a Dios, sus pensamientos van dirigidos a este mundo, a las orgías, a la lujuria, al pecado, a la avaricia, a la soberbia, a la vanidad, a la envidia, a la falta de perdón, al odio, al rencor, a todo lo malo. Dice Dios, pero cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, Dios manda un ángel como Daniel y la salvó de que fuera muerta o asesinada o de un mal juicio. Esta mujer conocía a Dios, pero hay gente que no conoce a Dios y el diablo se aprovecha de ellos. Por eso en el Evangelio nos muestra a una mujer que fue encontrada en adulterio. Vayamos parte por parte, vamos, para esta está cortita. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En el de Juan, ¿verdad? Sí. ¿La quieres también parte por parte? Uh-huh. Okay. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose les enseñaban los escribas y a los fariseos. Le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. A ver, habla, dice, Jesús enseñaba A los maestros. A todos. Sí. Dice, enseñaba a todos. ¿Qué les va a enseñar? No sabemos porque lo interrumpieron. Pero cuando dice a todos, es universal. La enseñanza no es solamente para ese tiempo, es para este tiempo. Es católica. Universal significa católica. Católica significa todos. Vayan y prediquen a todos los pueblos y bautícenlos a todos. Siempre usa la palabra todos. ¿Por qué? Porque es universal. La iglesia de Cristo tiene que estar en la tierra y en el cielo. Bueno, va a enseñar una enseñanza que vamos a tener que aprender. Y lo que aprendemos es que primeramente hay gente que nomás está viendo qué estás haciendo. Y esto representan a Satanás. Y esos te van a llevar frente a la presencia de Dios. Esta mujer estaba engañando a su marido y la agarraron en adulterio. ¿Fue una trampa del diablo? Tal vez. El diablo propone. En Daniel, los discípulos de Satanás le dijeron, acuéstate con nosotros y nada va a pasar. Las tentaciones el diablo las pone. Cuando caminas bajo la voluntad de Dios, reaccionas como aquella mujer que se puso a meditar.
Si no me acuesto con ellos, ellos me van a matar. Pero si me acuesto con ellos, ofendo a Dios porque le falta a mi marido. Entonces, prefiero no acostarme con ellos y que me maten a ofender a Dios. Es una persona que tiene sus pies firmes bajo la voluntad de Dios y que Dios, Jesús, es su pastor. Pero esta mujer no. Esta mujer cayó en la tentación. El diablo le presentó un hombre. En otros escritos dicen que fue puesto por estas mismas personas. Que el hombre la seduciera, ¿para qué? Para que la engañara. Y así, cuando se acostara con ella, agarrarla y llevarla a Jesús y ponerlo contra la espada y la pared. Porque él predicaba el amor. Entonces, si la condena, está fallando a su doctrina. Pero si no la condena, entonces está fallando a la ley de Moisés y lo podemos matar. Era un plan seguro. Es la enseñanza que quiere Dios enseñar. Y le llevan a esta mujer. ¿Y qué pasó? Habla, Señor, que tu siervo escucha. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. A ver, lo primero que enseña, que hay gente que conoce la palabra de Dios, pero la voltean para su propio beneficio. Por eso debemos, el buen pastor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque hay mucha gente en contra de la misericordia de Dios, la Eucaristía, el perdón de los pecados, el bautismo de niños. Porque el diablo ha puesto pastores falsos. ¿Para qué? Para que usen las escrituras a su beneficio. La ley de Moisés dice que tenemos que apedrear a todas estas mujeres. No. La ley de Moisés decía que el que resultara culpable, hombre y mujer, tenían que ser apedreados. Pero aquí no está ni el hombre y no le han hecho un juicio a la mujer. Personas que cambian las escrituras para su propio beneficio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tengo que dejarme oír la voz de Él y guiarme por Él, porque Él es el único que me puede llevar al cielo, nadie más. Y luego Jesús dice que, ¿qué estaba haciendo Jesús? Escribía con el dedo en el suelo. ¿Qué te recuerda cuando escribía con el dedo en el suelo? Tú que ves mucho las películas de Moisés. Uh-huh. ¿Qué escribió con el dedo? Dios. No. Le dio a Moisés la tabla de los mandamientos. Uh-huh. Escribió con el dedo de Dios, escribió. Uh-huh. Pero aquí los judíos dicen lo siguiente, los judíos cristianos dicen que Jesús, en el tiempo que estaba escribiendo, la tierra no estaba en polvo, que era una tierra completamente dura, porque el tiempo era frío. Entonces Jesús estaba escribiendo sobre piedra. Entonces nos recuerda que Jesús está mostrando, Él es Dios. Él nos está enseñando. Jesús enseñaba a todos, nos va a enseñar algo. Él es Dios. Sí. Y el día de mañana, el que va a hacer el juicio va a ser Él. No el mundo, Dios. ¿Qué escribiría abajo? ¿Qué crees que haya escrito abajo? Pues lo que Él dijo, que los que estuvieran libres de pecado. En otros escritos que la iglesia tiene, Jesús no necesita levantar la cabeza para ver los corazones de las personas. Uh-huh. Dice que Él estaba hablando de la misericordia a todos los que estaban ahí. Pero en cuanto vieron que traían a la mujer, agarraron piedras todos. Los que estaban escuchando a Jesús y los fariseos. ¿Por qué? Porque querían saciarse matando a una pobre mujer. No les importaba si era culpable o no, la iban a matar. Y Jesús escribía en la tierra todos los pecados
todos los pecados de cada una de esas personas. Cuando Daniel, en el libro de Daniel que leíste tú, Daniel les leyó la cartilla. Tú, que eres un juez y juzgabas a los malos, los liberabas y a los buenos los condenabas. Y tú te dejaste guiar por el sexo, por la lujuria. ¿Y cuántas mujeres se acostaron? Es lo que Jesús estaba escribiendo. Okay. Todos los pecados de las personas. Por eso Jesús en Mateo 23 dice, perdón, no juzgues para que no seas juzgado. En una parte de la Biblia, no recuerdo si es Mateo 23, no estoy seguro, pero dice, no juzgues para que no seas juzgado. Antes de que le quites la vara que trae tu hermano en el ojo, quítate tú esa barra tan grande que traes. Jesús, agachado, no ve. Él sabe, Él conoce los corazones, no necesita levantar el rostro. Cuando tomamos el juicio de Jesús, no vamos a poderlo engañar. Él nos conoce. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer. A ver, Jesús se pone de pie. Imagínate, majestuoso Señor, 1,88 promedio, alto, delgado, rubio, ojo azul, pelo largo, barba café, con los brazos cruzados y mirando. A ver, ¿qué es lo que quiere? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, punto. Y eso nos debe llevar a pensar a nosotros también. El día de mañana que estemos en esa situación, poner a Jesús enfrente. O Jesús se pone enfrente del acusado y te pregunta a ti, me pregunta a mí, a ver, si eres libre de pecado, lánzale la primera piedra. Lánzale la primera piedra. Nadie podía. Dice Jesús, ¿por qué Jesús no se quería levantar? ¿Por qué tú crees que Jesús no se quería levantar? ¿Por qué permanecía agachado? Porque ya sabía lo que iba a pasar. Sí, lo sabía. Pero es que Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar. El que escucha mi voz es mi oveja, y yo lo salvaré. Por eso en la iglesia dejó el sacramento de la confesión, porque Él no condena en la tierra, Él no juzga, por eso está agachado, solamente está oyendo. No ha llegado su tiempo de juzgar, llegará el tiempo. Por eso, el que no aprovecha la misericordia y la bondad, como dice el Salmo, en la tierra, la desperdicia, porque en el cielo Jesús es justo juez. Si le llevan a esta mujer en el cielo, sería otra cosa, porque ahí Jesús tendría que juzgar conforme a lo que la mujer hizo. Uh-huh. ¿Tú crees que Jesús perdonó a la mujer? Sí. A ver, ¿qué dice adelante? Habla, Señor. Que tu siervo escucha, dice. Y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí delante. Jesús incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ninguno te ha condenado. Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. ¿La perdonó? Sí. Ahí no dice que la Bueno. perdonó. Jesús se para enfrente de ella. Dijo, la razón que digo que sí es porque dice, tampoco yo te condeno. Uh-huh. Y pues, al no condenarte. Cuando tú vas a una condena, o sea, a un juicio, puedes recibir condena perpetua o temporal. Ese es el juicio, es una condena, vas a un juicio. Pero aquí Jesús no está haciendo juicio.
no puede condenar porque no está haciendo un juicio. Y el motivo de que digo que no perdona, porque la mujer nunca lo ve. Jesús siempre se pone de pie y la mujer siempre está mirando a la tierra. Dice en otro escrito que está mirando a la tierra. O no se arrepintió. Y nunca dijo, me arrepiento. Tú buscas otras escrituras donde Jesús perdona los pecados. Y por lo regular, cuando Jesús va a perdonar, si de él sale como el paralítico, le dice, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Ya no peques más. Al ciego de nacimiento, igual, vete, tus pecados son perdonados, ya no peques más. Pero a esta mujer le da un consejo, hey, te salvaste, no te condenaron. Pero también dice, anda y en adelante no peques más. Es el consejo que le da, no peques más. ¿Por qué? Porque el día de mañana... Porque él sabe que puede caer otra vez en la tentación. Sí, el día de mañana, si tú no te arrepientes, si tú no... Es que esto de la confesión, si uno no se arrepiente, la confesión, tú reconoces tu error. No es lo mismo confesarse aquí en la casa, en la cama, y peor, sin ningún Cristo de perdido. Estamos aquí en la cama, Señor, cometí adulterio, ¿me perdonas? Sí. ¿Quién me dijo que sí? Dios. El diablo también habla. Por eso Jesús dice, allá en el libro de Mateo, dice, si tu amigo o tu hermano peca, repréndelo, pero que haya 2 o 3 testigos. Cuando tú vas a confesarte, estás tú, la persona que cometió el pecado, está el sacerdote instituido por Dios como testigo, y está el Espíritu Santo dado por Cristo al sacerdote para que perdone los pecados. Entonces ya aquí hay 2 testigos. Y Jesús dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, esa palabra, eso significa que cuando estamos haciendo el propósito de Jesús, que es el pecador pedir perdón y el que va, instrumento de Dios, perdonar, cuando estamos haciendo el propósito de Dios, Jesús está en medio. Si hay 2 o 3 en mi nombre, Jesús está en medio. Y la gente los usa ¿para qué? Usted pídale una casa a Jesús. Aquí estamos 2 o 3. Señor, danos una casa para el hermano. Pero ¿cómo te la va a dar si tu corazón está lleno de soberbia y de vanidad? Primero, hacer el propósito de Dios. Y cuando hace el propósito de Dios, Jesús perdona los pecados. Pero tenemos que ir con un corazón contrito, un corazón dispuesto, humilde. Por eso cuando tú estás aquí, te levantas, manejas 20 millas para llegar a una iglesia, pedir perdón. Si cometiste un pecado y es muy grave, imagínate estar frente a un sacerdote y decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues es que adulteré. ¿Cuál es tu pecado? Adulteré. ¿Y por qué adulteraste? Si tienes esposa y él empieza a... ¿Te sientes mal? Eso es humillarse. Eso es humillarse. Se humilla uno. Esta mujer no se humilló. No pidió perdón. Ni siquiera dijo, Señor, perdóname. Nuevamente el hijo pródigo reconoció, iré ante mi padre y le diré, Señor, he pecado contra ti. Y cuando ve al padre, le dice, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Él pidió perdón. Tenemos que pedir perdón. Y esta mujer lo desaprovechó. Por eso, el día que subió a la presencia de Dios, pues solamente Dios, el justo juez, sabrá Dios qué habrá pasado. Eso no lo sabemos. Pero un día que, si Dios nos concede estar en el cielo, preguntaremos. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Aunque pase por cañadas oscuras, no tendré temor, porque el Señor está conmigo. Por un lado vimos a una mujer que fue educada conforme a la voluntad de Dios. Y toda la confianza la puso en Dios. La mujer decía, Señor, confesando su inocencia, decía, Señor, tú sabes que yo no he pecado. Tú sabes que estos hombres, y tú conoces mi vida, y tú conoces todo. Una mujer que está con el corazón dispuesto a Dios.
y Dios la liberó de un juicio falso, de un juicio que la perjudicaría. Pero por el otro lado, una mujer que no conoció a Dios y cuando tuvo presente a Dios no supo qué decir. No supo qué decir y desperdició la oportunidad de pedir perdón. Señor, fortaléceme. Señor, límpiame. Ya no quiero ser igual. Y así como esa mujer, hay muchos que caminan por el mundo, que se dicen ser católicos y no van a la presencia de Dios a confesar sus pecados. Son como aquel fariseo que de pie decía, yo ayuno y doy diezmo. Somos soberbios. No desperdiciemos la bondad y la gracia del Señor. Aprovechemos al máximo en el tiempo que vamos a estar en este mundo todo lo que Dios nos dejó, todos los instrumentos para llegar al cielo. Especialmente el de la confesión de los pecados. ¿Por qué? Porque este es un exorcismo grandísimo. El diablo se va, el diablo se aleja. ¿Cuándo? Cuando usted lo descubre ante Dios. Vayamos y aprovechemos la bondad y misericordia de Dios. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.